¿Está listo? Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi hacedor, mi fabricante. Dele un aplauso al fabricante. Así de pie vamos a hacer dos cosas. Número uno, vamos a enviarle un caluroso saludo a todas las personas que nos ven en la televisión, en todos los diferentes países de Latinoamérica, en los 50 estados de los Estados Unidos. Desde esta ciudad en el estado de Massachusetts le decimos bienvenido a nuestro servicio, y si usted nos ve en las redes sociales, gracias por sintonizarnos. Vamos a irnos al Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Póngale mucha atención. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús, póngale mucho cuidado. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Mire quién lo llevó. El Espíritu Santo lo llevó al desierto, dice, para ser tentado por el diablo. Mire qué tremendo. El Espíritu Santo agarra al Hijo de Dios y se lo lleva al desierto para que el diablo lo tiente, dice. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, diga conmigo, si eres Hijo de Dios. Puede sentarse. Eso, si eres Hijo de Dios, quiere decir, me quedan las dudas, le dijo el diablo un día a Jesús, de que tú eres Hijo de Dios. O sea, está bien, el pueblo se tragó el cuento, los vecinos se tragaron el cuento, pero el diablo dice, yo no me trago ese cuento de que tú eres Hijo de Dios. Entonces vamos a hablar un poco sobre cómo el diablo quiere probar la identidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él está aquí en la tierra, y sobre todo cómo el diablo quiere probar el carácter de Jesús. Carácter lo hemos escuchado por muchos años en nuestras iglesias y se ha conocido como madurez espiritual o madurez. Entonces, es tremendo cómo una iglesia cambia cuando tiene gente madura. Cómo una iglesia avanza cuando hay un pueblo que ha madurado. El maduro dentro de una iglesia se enfoca más en soluciones que en andar chismeando y haciendo cualquier otra cosa. El maduro no tiene tiempo para perder en ver qué es lo que otros andan haciendo. Mire, a mí me importa qué es lo que fulano esté predicando por allá, que el otro. Yo estoy demasiado ocupado como para andar de vieja de mercado. Pero muchas personas inmaduras se especializan en eso, ¿verdad? En ver qué es lo que el otro está creyendo, qué es lo que el otro opina, cómo ataco a este, cómo ataco al otro, para qué, si hay gente que se está perdiendo y se están yendo para el infierno. No hay tiempo para eso. Entonces, nuestro carácter, o sea, esa parte en nosotros que debe de madurar, porque cuando nosotros maduramos, estamos dispuestos a decirle no al vicio, estamos dispuestos a decirle no a todo aquello que nos va a echar a perder nuestra relación con Dios. Entonces, nuestro carácter, en otras palabras, diga conmigo, es la esencia de Dios. Cuando usted es una persona madura que practica principios, que practica valores, la esencia de Dios, que es el Espíritu de Dios que mora en nosotros, tiene toda la libertad para usarnos y para que nos lleve a hacer cosas que quizá nunca las pudiéramos haber hecho sin que el Espíritu Santo nos echara la mano. Entonces, nuestro carácter es formado por principios, por valores que en esencia son características de nuestro papá. Entre más usted madura, más se parece a papá. Entre más usted deja la niñería, más usted se parece a su fabricante. Y por eso en la iglesia o la empresa donde tú estás, tú tienes que procurar ser una persona íntegra,
Una persona íntegra es una persona madura. Una persona íntegra es una persona que tiene un carácter bien formado. ¿Cómo se le llama al que tiene un carácter bien formado? Íntegro. Entonces, a los íntegros les va bien, simple y sencillamente. Toda persona íntegra es respetada, toda persona íntegra es confiable, toda persona íntegra comienza a salir adelante como la crema. En su bosquejo tiene 3 puntos que vamos a tratar en esta ocasión. Y el número 1, escriba el carácter de Dios. O sea, la madureza de Dios, cómo Dios nos muestra que Él es un ser íntegro. Y entonces, fíjese que, ¿cuántos de ustedes confían en Dios? Y la pregunta es, ¿por qué confiamos en Dios? Confiamos en Dios porque nunca cambia. ¿Por qué confiamos en Dios? Diga conmigo, porque Él nunca cambia. ¿Por qué confiamos en Dios? Porque Él nunca falla. ¿Por qué confiamos en Dios? Porque es un ser de carácter. Él nunca cambia, no hay variación en Él. Entonces, la pregunta que a veces usted tendría que hacerse cuando esté ante el espejo es: ¿serás tú la misma persona siempre? Los próximos 3 años estarás en el mismo lugar donde estás. Estarás congregándote en la iglesia o andarás en el mundial. ¿Dónde vas a estar? Entonces, Dios se enorgullece de que Él nunca cambia. Cuando usted lee la palabra, va a encontrar que Dios dice: yo soy el mismo ayer, yo soy el mismo hoy, yo soy el mismo siempre. Eso hace que Dios sea confiable. Si tú eras el mismo ayer, tú eres el mismo hoy y tú eres el mismo mañana, la gente va a comenzar a confiar en ti. Y entonces la gente, si tú eres un líder, la gente te va a comenzar a seguir. ¿Por qué? Porque tú los puedes llevar a un puerto seguro. Pero una persona que no es confiable, hoy está aquí, mañana está en otro lado y no sabe para dónde rayos va. Entonces, esa realidad nos hace a nosotros personas maduras, nos hace a nosotros personas estables. Diga conmigo, estabilidad. La estabilidad es bien importante en nosotros para tener éxito. Y por eso, ¿verdad? Confiamos en la estabilidad de Dios. Dios es un Dios estable. Y por eso confiamos en Él. Todos los días Él nos bendice con que salga el sol. Todos los días tenemos oxígeno para respirar. Es más, ni nos ponemos a pensar ya que mañana va a haber oxígeno. Ni nos ponemos a pensar que mañana va a haber agua, simple y sencillamente porque Él es tan fiel que ya nos acostumbramos y no le damos ni crédito por lo bueno que Él es. Entonces, y eso es lo que pasa a veces en las iglesias cuando hay líderes fieles y hay líderes que no se mueven. Que ¿sabe lo que pasa? Que llega un momento en que ya ni las gracias le dan porque es una persona estable. La gente hoy está más acostumbrada quizá a gente inestable y cruzando los dedos y estará aquí mañana o no va a estar aquí mañana. Entonces la palabra nos dice que pasarán los cielos, pasará la tierra, dice Dios, pero mi palabra dice, no pasará. Entonces, si dice Dios que su palabra no pasará, todo lo que este libro contiene no pasará. Este es un manual de Dios para nosotros y un manual tiene prohibiciones, pero también un manual tiene promesas. Entonces quiere decir que tanto las prohibiciones de Dios no pasarán, pero también sus promesas nunca pasarán. Lo que Él dijo que te va a dar, te lo va a dar. Entonces el primer regalo que Dios le dio al ser humano lo hemos venido hablando ya por prácticamente 2 años y está en Génesis 1:26. El primer regalo que Dios le dio al ser humano, ¿qué fue lo que le dio Él? El primer regalo que Dios le dio al hombre no fue poder, no fue dominio, no fue autoridad. Lo primero que Dios le dio al ser humano fue imagen. ¿Qué fue lo que le dio? Imagen. En un producto, imagen es esto. Esa es la imagen. Si esta cosita no estuviera aquí, usted dijera, como dicen allí en Centroamérica, es chafa. Es falso. Entonces, o sea que el carácter es más importante que el poder, el carácter es más importante que la autoridad y
el carácter es más importante aún que el dominio. O sea, el ser una persona madura realmente vale la pena. Es más, nosotros no podríamos tener ninguna de esas tres cosas, ni autoridad, ni poder, ni dominio, si no fuera por el carácter. Ahora, si tú vienes a mí y me dices, pastor, hágame un favor, ore, que Dios me unja con su poder, con el poder del Espíritu Santo. Yo una pregunta le haría a usted, y la pregunta que le haría es: ¿está listo tu carácter para contener el poder de Dios? Porque una cosa es que Dios te suelte poder, otra cosa es que tú estés listo para contener ese poder y para hacer las cosas correctas con ese poder que Dios te da. ¿Por qué? El poder sin un carácter listo mata. Hay alguien en la Biblia que murió por tener poder, pero no tener un carácter listo. ¿Quién fue? Uno de ellos, Sansón. Sansón decía: amárrenme que yo me les voy, y lo amarraban y se les iba. Después: amárrenme otra vez, y lo volvían a amarrar y se les iba. Pero llegó un momento en que dijo: amárrenme, y esa vez no se pudo soltar, le sacaron los ojos y terminó aplastado por el edificio donde lo habían amarrado. Cuando nosotros tenemos poder pero no tenemos carácter, nosotros nos autodestruimos. Por eso es importante. Si tú tienes duda de esto, simple y sencillamente analiza los personajes de la Biblia y te vas a dar cuenta, los que tuvieron éxito y los que no tuvieron éxito, y te vas a dar cuenta por qué alguien tuvo éxito y alguien no tuvo éxito. En la Biblia tú tienes la historia de Orfa y tienes la historia de Ruth. Orfa estuvo dispuesta a pagar el precio, a ir más allá, ¿verdad? Orfa tomó la decisión de decidir, de regresar. Ahora todavía leemos de quién, de la bendición que tenemos a través de Ruth, pero no sabemos qué pasó con Orfa. Entonces, Dios le da autoridad a la gente que ha madurado su carácter, y da poder a aquellos a quienes ha dado autoridad. Dios da poder al que le ha dado autoridad. A veces nosotros los pastores cometemos el error, o los líderes cometen el error, de andar orando por personas y decir que el Espíritu Santo te llene de poder, sin darse cuenta que la persona todavía tal vez no ha sido autorizada por Dios. Entonces tenemos un empoderado desautorizado, y un empoderado desautorizado es un desastre, porque comienza a hacer cosas fuera de la autoridad. El carácter te prepara para todo. Te prepara para un buen trabajo. El carácter te prepara para abrir una buena empresa, para iniciar un noviazgo. El carácter te prepara para ser padre. El carácter te prepara para casarte. Entonces, si tú todavía no tienes novia, es porque Dios tiene dudas de que si te da una buena, tú la vas a arruinar. O sea, Dios no tiene problemas para darte una novia. El problema es que Él es tu padre, y Él también es el padre de la novia buena. Y Él dice: si se la doy a este loco, me la echa a perder, entonces mejor te aparta de ella. O viceversa, ¿verdad? Entonces Dios está más interesado en madurar tu carácter que en prosperarte, porque no hay cosa más terrible que Dios de repente te prospere y tú no sepas cómo usar tu dinero. Lo vas a comenzar a despilfarrar y usarlo para cosas malas, y eso quiere decir que una bendición de Dios para una persona que no ha madurado carácter es una maldición, porque vas a echar a perder todo lo que Él te ha dado. Entonces Dios está más interesado en que madures carácter que en que tú seas usado por el Espíritu Santo. Cuando tú estás maduro, cuando tú has madurado carácter, el Espíritu Santo va a anhelar usarte y va a anhelar llevarte a donde tú quizás siempre has querido estar, pero es cuando llegue el momento. Entonces, ¿sabes por qué a veces hay personas que no tienen novia? Simple y sencillamente porque no han madurado carácter. Mientras tú le estás pidiendo a Dios por una novia, la novia le está pidiendo a Dios por un novio, y tú le estás pidiendo a Dios por las características de la novia, pero se te olvidan tus características. Ella le está pidiendo a Dios por las características del novio, se le olvidan sus características. Pero Dios, que está en el cielo, dice: estos locos están, yo los hice para que se pudieran unir, pero no se ponen de acuerdo. No hay peor cosa que comenzar un noviazgo cuando nosotros somos gente inmadura.
Algo que pudo hacer bonito puede colapsarse de la noche a la mañana. Entonces, la fundación base del liderazgo, la fundación básica del éxito en la vida, en el cristianismo, es madurar. Madurar ese carácter. Entonces, ¿qué es carácter entonces? Diga conmigo, es su imagen. Cuando nosotros maduramos carácter, más nos parecemos a Dios. Y cuando más te pareces a Dios, tú no necesitas hablar mucho para evangelizar. No necesitas decir muchas palabras. Con la forma en que tú eres basta. Y la gente dice, vale la pena ser como ese. ¿Cómo ha cambiado esa persona? Yo me recuerdo cómo era antes, miren ahora cómo es. Y eso hace una gran diferencia. No necesitas casi palabras. Entonces, ¿qué es carácter? Entonces, es estabilidad. ¿Qué es carácter? Es confiabilidad. ¿Qué es carácter? Estabilidad. ¿Qué es carácter? Confiabilidad. Entonces, un padre, un hombre que se casa y trae hijos, su hogar, ¿cómo va a ser? Estable. Y en un hogar estable los hijos crecen de una manera bonita. Cuando ese hombre se case, ¿cómo va a ser su hogar? Confiable. Entonces, usted sabe que una de las razones por las que las mujeres se casan es porque sienten que al lado de un hombre van a estar seguras. Pero si el hombre es un inmaduro, imagínense la seguridad que van a sentir. No van a sentir confiabilidad en la persona. Número 2, la prueba de nuestro carácter. Dios prueba nuestro carácter. Y rapidito le voy a dar 7 cosas que Dios utiliza para probar nuestro carácter. Quiero que lea conmigo, si los muchachos se los proyectan por ahí, es 2 Timoteo 2:15. Escuche bien este versículo en esta traducción que se lo voy a leer. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. ¿Cómo dice? Esfuérzate por presentarte delante de Dios y ser aprobado. O sea que Dios te va a aprobar. Dice, sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Entonces, Dios nos pone a prueba. Como nosotros vinimos a la tierra a cumplir con un propósito, Dios quiere que cumplamos con el propósito, pero tenemos que estar preparados para ese propósito. Y la mejor manera de prepararnos, usted puede saber mucha teología, usted puede tener 40 títulos colgados en la pared, pero si no ha madurado carácter, usted es peligroso. Y cuando usted es peligroso, Dios no va a confiar en usted, nadie va a confiar en usted. La primera cosa que Dios utiliza para probar nuestro carácter, y lo usó con su propio hijo, fue el poder. Satanás le dijo a Jesús, todo lo que tus ojos ven yo te lo voy a dar. Como viendo a ver si Jesús iba a ser, si el poder le iba a mover el tapete a Jesús. Y no pudo. No pudo. Entonces, cuando se le da poder a la persona, lo primero que se manifiesta es su carácter. Entonces, vemos en la Biblia, tenemos una historia de un rey que quiso maldecir al pueblo de Israel. El pueblo de Israel está bien con Dios. El rey sabe que el pueblo está bien con Dios. El rey sabe que para que el pueblo esté mal con Dios, dice, hay que maldecirlo. Entonces dice el rey, ¿cómo le hago para maldecirlo? El único que lo puede maldecir es otro israelita. Y comienza a buscar, me imagino, y se topó con uno que no tenía carácter. Se llamaba Balaam. Y dijo, este loco me va a maldecir a su propia gente. Y entonces en Números 22:9 tenemos la historia. Dice que esa noche Dios se le apareció a Balaam y le preguntó, ¿quiénes son esos hombres que están contigo? Fue un equipo que había mandado Balac para contratar a Balaam prácticamente. Y Balaam le contestó, vienen de Moab, son mensajeros del rey Balac. El rey
los ha mandado aquí para que yo eche una maldición sobre un pueblo que se escapó de Egipto, puesto que acamparon frente al territorio de Moab. El rey quiere expulsarlos de allá. Entonces Dios le ordenó a Balaam: no vayas con esos hombres. ¿Qué fue lo que Dios dijo? No vayas con esos hombres. ¿Fue Balaam con esos hombres? Sí fue. Entonces, ¿qué pasa? El carácter de ese hombre no era un carácter confiable. La segunda cosa que Dios utiliza para probar tu madurez, para probar tu carácter, es el dinero. Basta a veces un aumento que le ofrezcan a una persona. Te dicen: trabaja de 3 de la tarde a 11 de la noche y te voy a dar $2 más la hora. Y tú lo primero que dices es: ¿y el culto? ¿Y la iglesia? Lo voy a hacer por un tiempo porque estoy un poco urgido. Y te metes a trabajar de noche. Yo quiero que entiendas una cosa. Lo vengo diciendo por bastante tiempo. Antes de que Dios te metiera en el vientre de tu madre, Él te conoció. O sea, Dios te conoció en la eternidad. De la eternidad Dios vino y te metió en el vientre de tu mamá. Usó un vehículo que ahora es ese cuerpo que tú llevas para meter tu esencia. El trabajo que vas a tener, ¿para qué es? El trabajo que vas a tener es para proteger tu esencia. Por si te enfermas, pues hay que llevarte al hospital, ¿verdad? Hay que darle de comer a esa caparazón que andas, ¿verdad? Hay que comprarle ropa, hay que darle lujos a ese. Pero el dinero que tú vas a ganar en una empresa o en tu propia empresa o si trabajas para alguien, todo el dinero que vas a ganar lo vas a usar para el vehículo. Nada lo vas a usar para la esencia. ¿Está conmigo? La esencia nunca recibe un beneficio del trabajo que tú tienes. Entonces hay personas que se matan trabajando solamente para la caparazón y después de eso vienen, se mueren y terminan dejándole la herencia a los hijos que ni tan siquiera la van a valorar y no hicieron ahorro en el cielo. O sea, no usaron nada de sus finanzas para la esencia. ¿Sabes cuándo es que das algo para la esencia? Cuando tú vienes a la casa de Dios y le das una ofrenda a Dios de lo que estás ganando. Es lo único que le estás dando a Dios. ¿Y qué pasa? Cuando te va bien, te das otros lujos que no te habías dado antes. Y comienzas a malgastar el dinero y comienzas a gastar en cosas que nunca ni tan siquiera necesitas. Tienes 40 pares de zapatos y solo tienes 2 pies. Y nos volvemos tan tacaños que hasta comenzamos a robarle lo que es de Dios. Entonces el dinero es peligroso, al grado que tenemos la historia de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, versos del 1 al 11, que nos cuenta cómo el Espíritu de Dios mató a esta pareja, porque cuando se vieron con el dinero, se les olvidó que Dios existía. La tercera cosa que Dios utiliza para probar nuestro carácter, los orificios en nuestro carácter, son las oportunidades sexuales. Y este examen es el que la mayoría de hombres no pasa. Y el diablo está haciendo caer a muchas mujeres también en estas oportunidades sexuales. Mire, hermano, si usted es feíto y le aparece algo bonito de la noche a la mañana para que usted peque, de una vez no es de Dios. Despierte. Diga, ¿cómo puede ser? Despierte, hombre. Y el diablo hace eso. Hay personas que por años no les había parecido nada y de repente les aparece algo. Justo cuando están pensando formalizarse con Dios, justo cuando están pensando crecer en la vida espiritual, y la cosa no funciona. En 2 de Samuel 11, del versículo 2 en adelante, tenemos la historia de David, cuando dice la palabra que cuando los reyes solían ir a la guerra, David tenía que estar ¿qué?
En la guerra. ¿Dónde tenía que estar David? En la guerra. ¿Y qué está haciendo David en su casa? Durmiendo. Cuando usted lee la historia, llega a la conclusión que era entre las 3 y las 6, que David todavía está durmiendo. Ay, se levanta y comienza a estirarse, se sube a la azotea y comienza a ver para abajo y ve a una mujer semidesnuda bañándose allá abajo. Y la mujer era bonita y manda a buscarla. ¿Para qué mandó a buscarla? Tuvo relaciones con ella, la mujer quedó embarazada, el lío se le complicó, ya usted conoce la historia. A David Dios prácticamente le mató el hijo del embarazo. David lloró. David se escribió varios salmos donde no siente la presencia de Dios, simple y sencillamente porque no pasó el examen de esta prueba de oportunidades sexuales. O sea, no es que Dios te las manda, es que te llegan. El diablo, el tentador es el diablo. Y el diablo sabe de qué pie tú cojeas. Entonces, si tú cojeas de que te echaban los tragos y fácilmente caes, no des vuelta cerca de una cantina. ¿Qué andas haciendo ahí? Aléjate de esos lugares. La cuarta cosa que es utilizada para probar nuestro carácter es la autoridad. Al darle llave del lugar donde guardas cosas de valor a alguien, su carácter sale a flote. Y en este país se da mucho eso. En España son cantidades de mujeres las que trabajan cuidando ancianos. Y hablaba con una muchacha que acaba de llegar a la iglesia de España, donde me dice: pastor, lo primero que la viejita hizo, porque yo tengo que ponerle las joyas, y son joyas muy caras, pero para darme la llave de su joyero, primero me dejó varios billetes, varios euros ahí tirados para ver si yo los agarraba. Y cuando me probó todo, entonces me entregó la llave de su joyero. Hasta el ser humano utiliza lo mismo. Si usted va al libro de Efesios, estamos hablando de la autoridad. El libro de Efesios, Pablo le habla a los dueños de esclavos que no maltraten a los esclavos que ellos tienen, o a las personas, en este caso, si tú tienes trabajadores, a los trabajadores que tú tienes. O sea, no podemos nosotros abusar de la autoridad. ¿Se ha dado cuenta usted que los gerentes de los lugares donde usted trabaja son bien buenos cuando son blancos? Meta un hispano de gerente, es un demonio. Te chupa toda la sangre más que cualquier otra persona. ¿Sí o no? O sea, no sé qué es lo que nos pasa, pero abusamos de la autoridad. La quinta cosa es la presión. La presión nos prueba a nosotros. Dice la palabra que Dalila usó esta herramienta para apretar a Sansón. Jueces 16:16 dice: y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. O sea, esta mujer le decía: dímelo, Sansón, dímelo, Sansón, dímelo, Sansón, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Dónde está tu debilidad? ¿Dónde está tu debilidad? Y tanta cantaleta de la vieja que el tipo abre la boca y le dijo: córtame el pelo y ya. Y entonces dice el verso 17: le descubrió todo su corazón. Entonces la presión es peligrosa. Sexta, la adversidad. A veces cuando a nosotros en la vida nos comienza a ir mal, tendemos a tirar la toalla, tendemos a tirar los guantes. Entonces la adversidad saca a flote el verdadero tú, saca a flote el verdadero yo. Nos da la oportunidad de ser fieles a Dios, o cuando la cosa va mal, a ser infieles a Dios. Si lees en Eclesiastés 7:14, dice: cuando te vaya bien, disfruta ese bienestar, pero cuando te vaya mal, en el día de la adversidad, dice la Reina Valera, ponte a pensar que lo uno y lo otro son cosas de Dios, y que el hombre nunca sabe lo que ha de
de traerle el futuro. Y termino con la última, el sufrimiento. El sufrimiento saca también a flote nuestro carácter. A nosotros no nos debe mover nada. Hace un tiempo atrás, hace creo que unas cuantas semanas, fui al doctor. Me sentía raro, me sentía problemas en la vista y me sentía raro pues. Y fui. Y cuando fui al doctor me descubrieron que tenía el azúcar. Nunca en mi vida yo había padecido de azúcar. Y la tenía 395. Y realmente le digo que lo primero que los doctores dicen, es diabético. Y la verdad es que cuando me dijo el doctor a mí, bienvenido, me dijo, ahora usted es diabético. Yo sentí, le digo, como que me tiraron un balde de agua fría. Pero la pregunta, ¿debo de achacarle estas situaciones a Dios? ¿Debo de dudar de Dios? ¿O qué es lo que tengo que hacer en ese momento? Entonces andaba por mi país y fui a ver otro doctor especialista en la diabetes. Y llegué donde el tipo y le dije, fíjese que yo creo que no es, le digo, yo creo que me estaba tomando unas cosas por ahí y yo creo que producto de eso es que tenía el azúcar alta. Y me dijo, no creo, me dijo. Ya veo cómo son los doctores. Los doctores quieren un cliente más. Y entonces me dice, ¿diabética su mamá? Sí. ¿Algún hermano diabético? Sí. ¿Diabético su papá? Sí. Bienvenido al mundo de la diabetes. Me dijo, bonita herencia le dejó su mamá. ¿Qué pasa cuando usted comienza a tener una razón para sufrir? No puede usted venir a Dios y desconfiar de Él. Yo por eso tengo una frase que muchos de ustedes me escuchan: adoremos a Dios con la confianza. Adórelo con la confianza. La tengo a 395, pero confío en ti, Dios, que esta cosa va a pasar. Adórelo con la confianza. Crea en Él. Entienda que cuando usted desconfía de Dios, usted dejó de tener fe en Dios. Y cuando usted dejó de tener fe en Dios, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y termino. 3. La obra de la tentación. Es bien importante que entendamos que la herramienta única que Dios ha dejado para probar carácter se llama tentación. Usted puede ser tentado y caer en el pecado y dice, maldita tentación. No, la tentación no tiene la culpa. Usted fue el que no estudió para el examen. Usted fue el flojo que no se preparó. Usted cayó de primas a primeras. Entonces, tentar en sí significa hacer una prueba de debilidad. ¿Qué significa tentar? Diga conmigo, hacer, como que comió, hacer una prueba de debilidad. Usted, cuando no pasó la tentación, usted demostró ser débil. Entonces, hay personas que dicen, caí, me voy al mundo. No se vaya al mundo. Cuando usted caiga, descubrió que es débil en esa área. Levántese, párese y diga, de hoy en adelante voy a ejercitar más. No vuelvo a caer, no vuelvo a caer. Una vez me la hizo el diablo, pero no vuelvo a caer. Pero hay gente que hasta dice, ay, es que esa es mi área débil, pastor. Pues póngase los pantalones. Esa es mi área débil. ¿Cómo que esa va a ser su área débil toda la vida? No. Entonces, tu carácter siempre será tan fuerte como la tentación que te va a hacer caer. Nosotros tenemos una gran bendición. Todo lo que necesitamos para triunfar lo tenemos aquí. Todo está aquí.
Y le voy a decir una cosa: el que no se preparó en esto para triunfar, ya se preparó para fracasar. A diferencia de cualquier otra religión, nosotros tenemos manual. Nadie más tiene manual, solamente el pueblo cristiano. Y eso es una gran bendición. Dios no nos esconde los errores de los grandes hombres de la Biblia. Dios no nos esconde los grandes errores de las grandes mujeres de la Biblia. Nos las muestra. Nos muestra los errores de Moisés, nos muestra los errores de David, nos muestra los errores de Esther, nos muestra la integridad de Daniel, nos muestra los errores de Job. O sea, Dios no nos esconde nada, para que nosotros aprendamos y no cometamos el mismo error dos veces. Yo siempre le he dicho a la gente: hay tres tipos de personas. El que aprende de sus propias experiencias es inteligente. El que aprende de las experiencias de otro es sabio. Y el que no aprende de ninguna de las dos maneras es un burro. Usted decide. ¿Para qué aprender de los errores míos si puedo aprender de los errores de otros? Y eso es lo que la Biblia trata de hacer cuando me pone los errores de todas estas personas. Si el diablo utilizó un método para hacer caer a fulano, lo va a utilizar conmigo. Y es que, como hemos dicho siempre en esta iglesia, el diablo es predecible. Siempre trata de hacer los mismos, usar los mismos instrumentos, las mismas herramientas para hacernos caer.